Hola, en este vídeo vamos a ver un ejemplo de maquetación con Float en el que vamos a tener una distribución en columnas. Vamos a crear una maquetación similar a la de este esquema. Tenemos una serie de elementos que fluyen verticalmente, un elemento aquí en cabecera y este elemento en pie de página que fluyen verticalmente, y otra serie de elementos que también fluyen verticalmente pero en dos columnas. Aquí tenemos los elementos de una primera columna que tendrán anchura de 580 y aquí los elementos de otra columna que también tendrán de anchura 580. Los elementos de cabecera y pie de página tendrán una anchura de 1180 y todo ello estará metido dentro de un contenedor de 1200 píxeles. Entre medias de unas cajas y otras siempre habrá un hueco de 20 píxeles. Para crear esta estructura lo que necesitaremos es tres cajas que fluyan verticalmente. Esta caja que está aquí, esta caja que está en el pie de página y una caja central que le llamaremos fila, que a su vez en el interior tendrá dos elementos que fluyen horizontalmente que le llamaremos columnas. Habrá una columna de la izquierda y una columna de la derecha. Y esas dos columnas estarán metidas dentro de otra caja que se llama fila. La fila junto con la cabecera y el pie de página fluyen verticalmente, dentro de ellas las columnas fluyen horizontalmente y a su vez dentro de las columnas el resto de los elementos fluyen verticalmente. Vamos a crear esta estructura. Entramos en Brackets y en lugar de crear el documento desde cero como lo solemos hacer, vamos a reutilizar el archivo 18float. Este archivo ya tenía una estructura de elementos y entonces lo vamos a reaprovechar. Lo guardamos como 20 columnas. ...20 columnas HTML. Y vamos a ver qué nos sirve de este elemento. Vale, el artículo lo quitamos. Y entonces aquí necesitamos el primer elemento, que es el de la cabecera, luego tres elementos que están dentro de la primera columna, un par de elementos que están dentro de la segunda columna y el último elemento que es el del pie de página. Estos dos que están aquí tampoco los necesitamos. Todos estos elementos deberán estar metidos dentro de una fila y dentro de esa fila debería haber dos columnas. Empiezo haciendo las columnas. Tendremos un div de la clase columna que engloba a estos tres elementos y otro div de la misma clase columna que engloba a estos otros tres. Vamos a darle tabulación automática. Bien, y aquí tenemos una columna y otra columna. Estas columnas fluyen horizontalmente entre sí. Y siempre que tenemos elementos que fluyen horizontalmente entre sí, deben estar metidos dentro de una fila. Así que voy a crear una nueva caja aquí que le voy a poner la clase fila. Un div de la clase fila. Y que engloba a las dos columnas. Separo esto y voy a darle de nuevo tabulación automática para ver mejor la estructura. Ahí está. Entonces, esto queda del siguiente modo. Tenemos tres elementos que fluyen verticalmente entre sí, que son el de la cabecera, el de la fila central y el del pie de página. Dentro de la fila central tenemos dos elementos que fluyen horizontalmente
que son las columnas, y dentro de los elementos de columnas, los elementos que fluyen verticalmente, que son estas cajas. Esta es la estructura que nosotros necesitamos. Vamos a revisar el CSS y vamos a ver qué reglas todavía nos sirven. Bien, aquí está indicado que todos los elementos se midan con respecto al borde, y esa es una propiedad que siempre dejaremos de este modo en todos nuestros documentos. Y a continuación aquí tenemos características puestas para cada una de los elementos div. Sin embargo, estas características se las vamos a poner directamente a los elementos del interior, desde el A hasta el G. Ponemos almohadilla A, almohadilla B, almohadilla C, almohadilla D, almohadilla E, almohadilla F y el último almohadilla G. Vale, a todos estos elementos entonces les vamos a ir indicando ciertas propiedades. La anchura y la altura se la quitamos porque cada uno de ellos tendrá una distinta. El color de fondo se lo mantenemos, los márgenes han de ser de 20. El tipo de letra sirve, el color también sirve, el padding puede servir y el float no. Algunos de ellos tendrán float y ya se lo indicaremos. Y las propiedades que teníamos puestas al article se las quitamos. Bien, con esto los elementos ya deberían ser visibles. Guardamos, mandamos al navegador y efectivamente aparecen las cajas coloreadas unas debajo de otras. Bien, a continuación vamos a ir indicándole las anchuras a cada una de esas cajas. La caja A, almohadilla A, y almohadilla G tienen una anchura de 1180 píxeles. Y vamos a darle también una altura, un EIG de, por ejemplo, 150 píxeles. Entonces, efectivamente, estas dos cajas toman la anchura que le acabo de decir. El resto de las cajas tienen una anchura de 580 píxeles. Desde la B hasta la F tienen una anchura, un width de 580 píxeles. Y entonces efectivamente todos los elementos ocupan la anchura que le corresponde de una columna. Bien, a continuación vamos a decirle que los elementos de columna fluyan horizontalmente entre sí. Entonces los elementos de columna, punto columna, vamos a ver la clase, columna, deben tener float left. Eso quiere decir que una caja de columna está en paralelo, en la misma fila, al lado de la otra columna. Comprobamos esto, lo guardamos, lo mandamos al navegador y entonces efectivamente vemos que los elementos B, C, D, E y F, y entonces efectivamente vemos que los elementos B, C, D, E y F fluyen en dos columnas, pero también vemos que el elemento G se nos ha colado por aquí debajo, está por aquí entre medias metido, porque ese elemento que fluye verticalmente no está entendiendo cuál es la altura que ocupan los elementos que fluyen horizontalmente. No está entendiendo cuál es la altura que ocupan los elementos de las columnas. Siempre que tenemos elementos que fluyen horizontalmente, los meteremos dentro de una fila y a esa fila tenemos que darle la propiedad overflow hidden. Así que la columna fluye horizontalmente y la fila
debe tener overflow hidden. Y entonces efectivamente ahora sí que se respetan las alturas de esas columnas y el elemento G queda por debajo de ellas. Ahora lo que notamos es que los márgenes no son de 20 píxeles. Quedan márgenes de 20 píxeles entre estos elementos que fluyen verticalmente, pero quedan márgenes de 40 píxeles entre los elementos que fluyen horizontalmente. Para evitar este problema de que los márgenes en algunas ocasiones se superponen y en otras ocasiones no se superponen, lo que hacemos es darle márgenes a las cajas solamente por uno de los lados. En el esquema que estábamos viendo tenemos que solamente asignamos margen por el lateral derecho y por el lateral inferior. Las cajas no tendrán margen por el lateral superior ni por el lateral izquierdo. De este modo evitamos que se nos superpongan los márgenes. Da igual si se superponen o no se superponen. Solamente hay uno de ellos y por tanto solamente se aplicará ese. En nuestro código habíamos dicho que tuviésemos margen de 20 píxeles por todos los lados. Pero ahora le vamos a decir que por arriba es 0, por la derecha es de 20 píxeles, por debajo también de 20 píxeles y por la izquierda de 0. Con todo esto, ese problema de los márgenes se evita. A continuación voy a darle algunas alturas distintas a algunos de estos elementos que están dentro de las columnas, para comprobar que efectivamente cada columna tiene su flujo vertical interno independiente de la otra columna. Voy a coger, por ejemplo, el elemento C y el elemento E y voy a decirles que tengan una altura un poco mayor, de 200 píxeles. Y entonces efectivamente vemos que las alturas de las dos columnas pues son completamente independientes. Estos elementos que fluyen por esta columna verticalmente son independientes de estos otros que fluyen por esta otra columna también independientemente. Ahora lo que vamos a hacer es centrar todo dentro del navegador. Lo que haremos es meter todo dentro de un contenedor y decirle que ese contenedor tenga una anchura de 1200 píxeles y le proporcionaremos margin auto para que los márgenes se repartan por igual a ambos lados y la caja quede centrada. Ese contenedor podríamos crearlo con una nueva etiqueta, con un nuevo elemento que comience aquí y termine aquí. Pero también podríamos hacerlo asignándoselo directamente al body. El body funciona en este caso como contenedor que engloba a todo esto. Bueno, pues va a ser al body al que le voy a dar esas propiedades. Voy a decirle que el body tenga una anchura de 1200 píxeles y tenga un margin auto para que el espacio sobrante se reparta a ambos lados. Entonces efectivamente queda esos márgenes repartidos a ambos lados y nuestra página centrada. Muy bien, esto es todo por este vídeo. Os aconsejo que investiguéis con la estructura de filas y columnas. Recordad que los elementos que fluyen horizontalmente deben estar metidos dentro de filas. Os recomiendo que hagáis pruebas con este tipo de estructuras con diferentes medidas y con diferentes combinaciones. En los siguientes vídeos iremos viendo otros modos de colocación de los elementos en la página.